Le damos toda rabá a nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei por todo lo que nos ha permitido vivir y especialmente por esta nueva oportunidad con la que nos bendice para poder compartir con ustedes su dabar desde la perspectiva hebrea. También le damos toda rabá a nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei por el respaldo que ha dado a cada una de las palabras que ha colocado en el corazón de mi amada esposa Oneida Gómez, las cuales hemos venido compartiendo. Vamos esta semana a compartir Lucas, el relato que está del capítulo 16, versos 19 al 31. También vamos a compartir el Teilín 16 y nos vamos a dar cuenta cómo el Teilín 16, Marcos 16 y el Teilín 17 vienen, por decirlo así, cogidos de la mano uno del otro. Por eso es que debemos de compartir, escudriñar la palabra de nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei desde su idioma original, desde la perspectiva hebrea. A primera vista, cuando nosotros leemos o escuchamos el relato del rico y Eleazar, mal llamado Lázaro, a muchos nos viene una duda, otros reflexionamos porque nos recordamos que hemos aprendido que los muertos nada saben y que los muertos están. Entonces aquí vemos que nos dan a entender de que Abraham, Eleazar y el rico, los tres están muertos, pero vemos que interactúan. Pero cuando vamos a la perspectiva hebrea nos damos cuenta de que en tiempos de nuestro Yahshua HaMashiach existía ahí en la tierra prometida, en Yahudá, entre los Yahudí, una forma de enseñanza por medio de parábola o comparación. Así como los Neviín usaban historias o imágenes para transmitir verdades espirituales, Yahshua, nuestro Mashiach, también lo hizo. El relato del rico y Eleazar no es una narración histórica, ni descripción literal del más allá, sino una parábola con símbolos para reprender la dureza de corazón
de los ricos y líderes religiosos que ignoraban a los pobres. Pero el primer dilema, la primera duda o el primer problema que uno ve es: los muertos no saben nada. Y eso es correcto. El Tanakh enseña claramente en Coelet: los muertos nada saben. En Teilín 6:5, en la muerte no hay memoria de ti. En Yeshayahu 38, versos 18 y 19 dice: los muertos no alaban a Yud-Hei Bat-Hei. Entonces, ¿cómo entender que en la parábola los muertos conversan? Aquí está la clave hebrea de la interpretación. El relato está lleno de imágenes tomadas de expresiones comunes en la época. Se fue al seno de Abraham, una expresión que significaba estar en reposo, en chalón con los justos y los patriarcas. No se refiere a un lugar literal, sino a un estado de honra. El Hades, Sheol, el sepulcro, el lugar de los muertos. Yahushua usa la imagen de fuego para señalar juicio, no un infierno físico. El diálogo entre Abraham y el rico no significa que los muertos hablan, sino que es un recurso pedagógico para transmitir la enseñanza. La enseñanza central de Yahushua, el propósito no era revelar cómo funciona la muerte, sino exhortar a los líderes. El rico representa a los fariseos y saduceos que tenían riqueza, poder y Torá en sus manos, pero no tenían compasión. Su corazón era duro. Eleazar, al que más ya llamamos Lázaro, representa al pobre, al justo, al despreciado por los hombres, pero valorado por Yud-Hei Bat-Hei. El seno de Abraham, el lugar de pertenencia al pacto. El tormento del rico, la consecuencia de haber vivido en egoísmo y sin justicia. Escuchemos: haber vivido en egoísmo y sin justicia. No está diciendo en ningún momento Yahushua HaMashiach que nuestro Ab Yud-Hei Bat-Hei o él mismo abominaban, rechazaban a los ricos. No, está hablando de aquellos que eran ávaros,
que eran egoístas y que eran injustos. La conclusión está en el verso 31. Si no oyen a Moshe y los profetas, es decir, la Torá y los Neviín y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí Yahshua alude a su propia resurrección y a la incredulidad de muchos. Yahshua Hamashiach no abolió la Torá ni los Neviín o la ley y los profetas, como enseña. Aquí él está diciendo, si no creen en la Torá ni en los Neviín, no van a creer ni en mí, porque él sabía que él iba a resucitar. La perspectiva hebrea, resumida, no es un relato literal de la vida después de la muerte. Es una parábola con recursos figurativos. Recordemos, los muertos no saben nada. El diálogo es una enseñanza dramatizada. El mensaje es: la verdadera vida no está en las riquezas, sino en la justicia y la bondad. ¿Se acuerda que la semana pasada ya habíamos tocado ese tema? También nos enseña el mensaje que ignorar la Torá y a los Neviín trae condena. Es decir, ignorar la ley y a los profetas trae condena. También nos da el mensaje de que no sirve pedir milagros si el corazón está cerrado a la palabra, a la Torá. Aquí nos damos cuenta que el texto no contradice lo que ya el Tanakh nos había enseñado sobre los muertos. Yahshua usó el lenguaje conocido por su audiencia para revelar una verdad espiritual, no para describir literalmente lo que pasa en el Sheol. Aplicación para nosotros hoy. Nos enseñan a no repetir el error del rico, que tenía la Torá en la mano, pero no tenía bondad en su corazón. Así verás que Yahshua no inventó una doctrina de muertos hablando, sino que usó el recurso pedagógico de su tiempo para señalar a los líderes religiosos. No cometer el error del rico. Egoísmo, injusticia, vanidad, todo fundamentado en la riqueza material. Shalom Aleichem para todos ustedes, extensivo a sus amadas familias. Amén.